Buenas noches, hermano. Me da mucho gusto que aunque sea por línea podamos saludarnos, podamos vernos y conectarnos precisamente para no perder esa comunión con el Señor. El Señor diariamente tiene cosas que hablarnos y este tiempo es un tiempo en el que sin importar si estamos físicamente, dejemos que Dios nos hable. Son tiempos difíciles, son tiempos donde las circunstancias nos obligan a tener que estar hablando no solamente en línea, pero que aún así sabemos que la presencia de Dios no depende de la iglesia, sino está en este momento aquí, en mi casa, que es su casa, está en su casa y está en todos los lugares donde nosotros decidamos conectarnos con Él. Y bueno, en esta noche quiero compartirle una pequeña, más que reflexión, animarlo a hacer algo desde su hogar. Que a pesar de lo que estemos viviendo, nosotros entendamos que este tiempo, este tiempo de encierro en nuestra casa, como muchos lo vemos, no sea para deprimirnos o no sea para desanimarnos, sino que sea para buscar mucho más del Señor. Y algunos ya sabrán, estuve enviando algún mensaje y es un mensaje que realmente yo estoy muy segura que viene de parte de Dios y hablaba muchísimo acerca de edificar altares. Y en esta noche quiero compartirle un poco más acerca de eso que Dios está hablando el día de hoy. Y para poder comprenderlo, quisiera compartirles lo que es un altar. La palabra altar la encontramos muchísimas veces en el Antiguo Testamento y vemos que muchas personas edificaron altares. ¿Y qué significa la palabra altar? Pues altar era literalmente una edificación de piedras que tenía dos propósitos específicos. Uno, ofrecer sacrificio, era un lugar donde se podía ofrecer sacrificio a Dios, mediante el cual el hombre podía ser purificado y podía ser santificado. Pero otra de las funciones que también solía tener un altar era el de recordar la bondad de Dios para con la persona que lo edificó. Vemos que a través de la Biblia muchos hombres levantan altares. El primer altar edificado fue el de Noé. Una vez que terminó el diluvio, una vez que él pudo salir y tocar tierra, lo primero que hace fue edificar un altar. O sea, con esto que quiero decir, un lugar apartado específicamente para poder honrar y adorar a nuestro Dios. Eso es un altar. Y encontramos muchos ejemplos, pero en esta noche quisiera que ahí en su casa pudiera abrir su Biblia y vamos a ver lo que nos dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 24, verso 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 25, dice: Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Este versículo es solamente algo en lo que me quiero centrar en esta noche. Para poder entenderlo necesitamos como que un poquito ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Lo primero, David hace algo que va en contra de lo que Dios había establecido. Este capítulo 24 nos relata todo lo que pasó y por qué llegamos hasta este versículo. Lo primero es que David hace un censo en el pueblo de Israel. Él quiere contar cuántos son los hijos de Israel. Pero esto iba en contra de algo que el Señor ya había dicho en la ley desde el libro de Éxodo. Entonces a David no le importó, muchos le dijeron: David, no lo hagas, esto es algo que va en contra de Dios, de la ley que el Señor dejó, pero aún así David no hizo caso y él censa al pueblo. Se tarda un tiempo y obviamente ese pecado iba a tener consecuencias en el pueblo. ¿Qué es lo que pasa después? La ira de Dios se desata no solamente sobre David, sino sobre el pueblo de Israel, porque a pesar de que ellos no hicieron nada por detener a David. Entonces, al ser censados, Dios desata sobre ellos su ira y le da todavía a David la oportunidad de elegir cuál era o cuál iba a ser el castigo para el pueblo. Él le da a elegir entre distintos tipos de juicio que iban a caer sobre Israel y David elige una plaga. Esta plaga fue tan fuerte, tan intensa, que cobró la vida de más de 70,000 hombres desde Dan hasta Beerseba.
Era algo que estaba acabando con el pueblo de Israel. Había muchos muertos y la plaga seguía. Obviamente, personas allegadas a David le decían: David, ve lo que está pasando, ve lo que sucedió a causa de esto que realmente hiciste mal. Entonces David empieza a comprender la magnitud del problema que él mismo había ocasionado. Por lo tanto, él empieza a sentir en su corazón realmente que había cometido un error, que había pecado. Él empezó con ese deseo de arrepentimiento, no nada más un sentimiento de culpa, sino realmente se arrepintió de todo lo que había hecho. ¿Y qué es lo que hace? Deja que realmente ese sentimiento se apodere de él y empieza a buscar el favor de Dios de vuelta. Como un buen líder que David era, le dice al Señor: Señor, ¿sabes qué? Desata tu ira solamente sobre mí, sobre mi casa. Ya no toques más al pueblo de Israel. Aquí estoy yo cometí el error, ya con ellos no te metas. Pero obviamente David tenía que comprender que Dios es un Dios justo. Entonces, un buen hombre cercano a él, llamado Gad, le dice: ¿sabes qué, David? Si tú realmente estás arrepentido y realmente buscas honrar a Dios, ¿por qué no levantas un altar? ¿Por qué no edificas un altar y adoras a Dios y ofreces sacrificio a Dios? Lo que hace David es obedecer esa recomendación que Gad le estaba dando, y aparte de obedecerlo, atiende a las instrucciones de cómo le dice Gad. Y vamos a ver 5 puntos importantes, no se los voy a desglosar, solamente los vamos a ver, en los que, ¿qué es lo que hace David? Primero busca un lugar apropiado en el cual él poder edificar el altar para el Señor. Y esto lo hace en la tierra o en la era, en un cachito de terreno de un hombre llamado Arauna. Entonces él encuentra el lugar y este buen hombre le dice: te lo regalo. Pero lo segundo que David hace es que él no dejó nada más que le regalaran el lugar para edificar el altar, sino que dice que él pagó por ese lugar. Y en el verso 24 nos dice algo muy importante, y ponga atención ahí en su casa. Dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Eso segundo que hace David es muy importante. Él entendió que para poder ofrecerle algo al Señor, él tenía que costarle, realmente tenía que ser un sacrificio, y no nada más de un animal, sino un sacrificio de él mismo. En tercer lugar, él edifica el altar. O sea, con esto de edificar es levantar un lugar que iba a ser consagrado específicamente para ofrecer sacrificio a Dios y para poder adorarlo. Ese es un buen punto que David hace. En cuarto lugar, él tuvo algo que ofrecer. Dice el versículo 5 que estábamos leyendo: y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. David no llegó con las manos vacías. David tenía algo que ofrecerle al Señor. Y por último, como quinto punto, vemos ya no algo que hizo David, sino la respuesta de Dios ante los 4 pasos que David hizo para ofrecer sacrificio al Señor. Y vemos que el quinto punto es la respuesta de Dios. Dice: Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y es hermoso porque el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 26, nos dice que Dios mostró su aceptación de esta ofrenda que David levanta de una manera extraordinaria. Él consume el sacrificio que él había puesto sobre el altar con fuego que cayó directamente del cielo, y era algo sorprendente, fuego cayendo del cielo, consumiendo algo que David estaba ofreciendo a Dios. De esta manera, el Señor mostraba su aceptación con lo que David hizo. Dios honró el deseo de David de adorarlo, de ser recto y de tener comunión con él, respondiéndole con una bendición, respondiendo las oraciones del pueblo y quitando todo aquello que oprimía al pueblo. Ahora,
¿A qué vamos con esta enseñanza, hermano? Estamos en un tiempo donde tal vez estamos encerrados en nuestra casa. No hemos podido ir al templo. Muchas veces creemos que solamente ahí está la presencia de Dios. Pero hoy te invito a que podamos atrevernos a hacer algo diferente. A que en casa, con tu familia, tú como varón, tú como mujer, junto con tus hijos, te reúnas con ellos y tú puedas desde tu casa edificar un altar para el Señor. Esto de la palabra altares, que realmente significa lugares de adoración a Dios, es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer en nuestra casa. No tenemos cultos, no tenemos reuniones los domingos por ahora, no tenemos reuniones los jueves. Nos estamos conectando en línea, pero obviamente sé que no es lo mismo. Pero en tu casa tú puedes crear un altar de adoración para Dios. Un altar en el que dejes que la presencia de Dios se manifieste sobre tu vida. Vemos que lo primero que hace David es buscar un lugar. Tú no necesitas buscar un lugar, solamente necesitas buscar un momento. El lugar ya lo tienes. Si el Señor te tiene ahorita en tu casa, no es para siempre. Es con un propósito, no es una casualidad, no es una maldición que estés en tu casa, sino es porque Dios tiene un propósito en tu casa, con tu familia. Entonces te invito a que ya que encontraste el lugar que es tu casa, ahora encuentres un momento. Solamente es cuestión de que encuentren un momento donde todos puedan reunirse como familia. En segundo lugar, ¿qué hizo David? Pagó por ese lugar. Muchas veces decimos, híjole, es que no me puedo juntar porque tengo otras cosas que hacer. La novela está muy buena. El YouTube está mejor. Híjole, es que mi juego, mi videojuego, no sé, hay muchas cosas que ahorita pueden querernos distraer de ese momento. Pero algo que hizo David fue pagar por ese lugar. Entonces, Dios requiere que tú hagas un sacrificio. Debe de costarte, realizar un altar debe de costarte. Entonces, hoy te invito a que pagues el precio necesario, a que por un día a la semana, en un momento, tú dejes tu novela, dejes tus quehaceres en la casa, dejes tus videojuegos, dejes tu YouTube, dejes tu Facebook y te conectes únicamente con la presencia de Dios. Que nada los distraiga, que a pesar de que les cueste trabajo, ustedes puedan conectarse con la presencia de Dios. En tercer lugar, David edificó el altar, o sea, dispuso su tiempo, consagró un lugar específico y digámoslo así, lo que nosotros debemos de hacer al edificar un altar es consagrar ese tiempo específico y que ese tiempo no se toque por nada del mundo. Que sea un compromiso que hagamos con Dios y un tiempo en el cual nosotros entendemos que vamos a adorar a Dios. No es de convivencia, no va a ser para estar cotorreando, por así decirlo, sino va a ser un tiempo para adorar a Dios. Entonces consagrar el lugar, consagrar el tiempo. En cuarto lugar, tuvo algo que ofrecer. Hermano, que yo te animo a que en este altar que tú hagas en tu casa, realmente tengas algo que ofrecer. Muchas veces nos acercamos a Dios y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Pero en esta hora que nosotros tomemos una actitud diferente, que vengamos con actitud de te ofrezco, Señor. Hoy tengo mi sacrificio, hoy tengo algo que darte. Me entrego yo mismo como el sacrificio, entrego todo lo que soy, ríndete delante de la presencia de Dios. No llegues con Él con las manos vacías, sino siempre llega con una actitud de rendición, con esa actitud de darle todo a Él y dejar que Él obre en tu vida. ¿Y esto para qué? Para que justamente nosotros veamos la respuesta de Dios en medio de esta situación. Lo que estamos pasando mundialmente y de lo que se habla mucho ahora, nosotros mismos tenemos la respuesta. Cuando una familia se junta a buscar de la presencia de Dios, encontramos también el favor de Dios sobre nuestra vida. Y es súper importante que nosotros podamos en todo momento y más en esta situación buscar el favor de Dios. Y cuando nosotros entendamos y apliquemos el hacer un altar de adoración con nuestra familia, en nuestra casa, vamos a ver la respuesta de Dios ante no solamente la situación del coronavirus, sino estoy segura de que Dios va a empezar a avivar el fuego en cada una de las iglesias.
en cada una de las personas que conforman la iglesia de Cristo, en cada familia. Vas a ver la mano del Señor, vas a ver la gloria de Dios. Algo que me encanta es la respuesta de Dios. David ofrece su holocausto y lo primero que Dios hace al ver la entrega de David es mandarle fuego del cielo que consume todo lo que David entregó. Permite que ese tiempo de altar sea un momento en el que Dios valore tanto y honre tanto tu sacrificio, el sacrificio que tú y tu familia hacen, tanto que hagas que descienda el fuego del cielo sobre tu familia, sobre tu persona, sobre tu casa, y que ese fuego realmente sea de parte de Dios, que Él encienda tu vida, que Él encienda tu familia, y que así mismo, el día que podamos reunirnos nuevamente, nosotros podamos encender la iglesia. Por lo tanto, ya conociendo esto de los altares, para terminar, ¿a qué te invito, hermano? En tu casa, apartes un tiempo para elevar, para edificar un altar familiar. ¿De qué va todo esto del altar familiar? Hay unos sencillos pasos que podemos seguir para poder tener un altar familiar. La idea es que la iglesia no pare, ser una iglesia imparable aún en nuestra casa. Y qué mejor si es una familia unida que está dispuesta a buscar de Dios. Si tú estás en esa situación, te voy a invitar a que tú puedas seguir estos pasos de un altar familiar. Te los vamos a poner ahí en la pantalla para que tú los puedas ver. El primero, ¿qué debo de hacer para edificar un altar? 1. Iniciar con un tiempo de alabanza. Puedes poner tu YouTube, poner alabanzas en YouTube, hay muchas, y puedes adorar a Dios junto con tu familia. Entonen 1 o 2 cantos o los que les parezcan necesarios, pero pueden hacerlo desde su casa. Después, en ese tiempo, terminando, tengan una lectura bíblica que sea de su interés, algo que el Señor les haya estado hablando, o inclusive buscar algún estudio que hable sobre el tema que a ustedes les interese, y que sea un tiempo donde ustedes puedan comentar también. El tercer punto es compartir el punto de vista que como familia o como integrante y como individuo de la familia tienen acerca del pasaje que el Señor les está dando o del pasaje que ustedes leyeron. Y sobre todo compartan su aplicación personal. ¿Qué habla a mi vida individualmente este pasaje y qué nos habla a nosotros como familia? Y cuarto punto, tengan un tiempo de intercesión y den gracias a Dios por la palabra que Él les ha dado. En este punto es muy importante dejar que el Espíritu Santo fluya con libertad. Dejar que el Espíritu Santo fluya con libertad, que Él sea guiándonos. Lo que vamos a hacer es un pequeño culto, cada quien en su casa. Los honramos la vida de nuestros pastores, honramos la vida de los líderes, pero en estos momentos, déjame decirte algo, no es necesario, no es indispensable que tu pastor esté en tu casa para que tú puedas elevar un altar o edificar un altar de adoración a Dios. Tú lo puedes hacer con tu familia. Te animamos a que tú busques un día a la semana. Yo recomendaba a algunos amigos, a algunas personas, que en los días lunes podamos unirnos a tener estos altares familiares. Tú busca el horario que mejor te convenga a ti, pero que como familia puedan estar todos juntos y tener este tiempo. Dios busca derramar su Espíritu Santo sobre ti. Dios busca derramar su gloria sobre ti y sobre todo está buscando utilizarte a ti y a tu familia como un medio por el cual esta situación tal vez pueda cesar. Pero todo depende de qué tanto tú quieras adorarlo, de qué tanto tú quieras honrarlo y pasar tiempo con Él. Te invitamos a que en tu casa tengas estos tiempos de altar familiar, tengas este tiempo de alabanza, de lectura bíblica, de oración, y que por nada del mundo te detengas. Como iglesia no dependemos de un lugar solamente. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia, tu familia es la iglesia. Y algo que me encanta de los altares es que las personas que los edificaban según ellos necesitaban adorar. No tenía que ser en un lugar específico, sino en el momento en el que ellos necesitaban adorar, ellos iban y edificaban un lugar.
Entonces, lo mismo te invito a ti, que desde tu casa tú puedas buscar la presencia del Señor, porque Él se va a mover a través de tu vida y de la de tu familia. Él quiere mostrarte cosas poderosas a ti y a tu familia que tal vez no habías visto, que tal vez no habías conocido. Es un tiempo en el que no debes de permitir que el hecho de no venir a la iglesia te separe de Dios, sino que busques más y más y más de Dios en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu familia, porque es ahí donde Dios quiere empezar a hacer grandes cosas. Te animo a que no detengas el propósito de Dios, no detengas el plan de Dios para tu vida, y que este es un tiempo donde te dejes sorprender por todo lo que Dios tiene. Ahí en tu lugar, toma unos minutos para meditar sobre este mensaje y deja que el Señor te guíe a cómo hacerlo. Y recuerda, tú puedes hacer tu altar familiar el día que quieras, a la hora que quieras. Si quieres unirte con varios, que lo vamos a estar haciendo los días lunes a la hora que toda tu familia puede estar conectada, pero no dejes de hacerlo. Te animamos a que nos compartas alguna foto, algún video de tu altar familiar. Déjanos ver lo que Dios está haciendo sobre tu familia. Dios te bendiga.